¿Qué tal, amantes de la barbería? Yo soy Davis y hoy vengo a hablarles acerca de esta herramienta, una KEMEI modelo KM3701. Esto va a ser un review que le vamos a hacer y quizás a todos los que les pueda interesar este modelo lo tenemos a disposición. Entonces les voy a revelar de una vez el precio, y el precio es de... Muy bien, amantes de la barbería, aquí les traigo un detalle para el canal. Hoy les vamos a presentar lo que es esta máquina KEMEI modelo KM-3701. Estas son sus siglas. Miren el contenido que trae, sus palabras ajustables, su palanca. Aquí están todo lo que en los países donde se está importando. Y tenemos nuevamente este modelo. Para algunos que están iniciando en el arte de la barbería, vamos a hablarles si le podemos recomendar esta máquina que es inalámbrica. Vamos a ver qué tipo de cuchilla usa. Aquí nos explica que tiene un motor, supuestamente carga 3 horas y tiene su enchufe. Vamos a hablarle de esta máquina. Vamos a ver qué tiene por dentro. A simple vista, una máquina buena, marca KEMEI, y vamos a ver qué tipo de cuchilla está usando este modelo, la KM3701. Quédate porque te voy a revelar el precio de esta máquina para los que viven aquí en Ecuador. Si te interesa, quédate hasta el final. Muy bien, su caja es bastante ergonómica, o sea, está bien prensada. Aquí dejamos esta cajita, este es el modelo, y ahora vamos a ver cómo está presentada, está diseñada, un material, una caja bastante resistente, bien presentada. Muy bien, aquí tenemos la caja y miren esta preciosura. Tenemos el manual, que es recomendable que podamos chequear para de esa manera saberlo, pero nunca lo hacemos. Y vamos a ver qué es lo que trae. Este es su protector. Dice en su propia caja que trae 4 peines. Son estos peines que trae acá. Un punto que le restaría yo a esta máquina es que nos trae los peines trampa, o el peine 316 y el 1,5. Entonces no trae esos peines. Entonces KEMEI, un punto menos. Vamos a ver. Ok, no, ya viene con una bolsita para protegerla. Miren el modelo. Y aquí mismo aparece KEMEI Hair Clipper modelo KM3701, lo que es el voltaje de electricidad, y Made in China. Ya viene con su cargador. Esta es su presentación. Su cargador, que está acá, y trae 4 peines, trae su pomita de aceite y su brochita genérica, que es para limpiar los excesos de cabello que tengamos. Y recordar que estas máquinas, para lubricarlas son 3 gotitas, punta, medio, punta, y de esa manera la tenemos allí. Tenemos una cuchilla cóncava, entonces estas cuchillas también son interesantes, aunque yo prefiero que sea una cuchilla plana porque te ayuda a realizar el fade más rápido y más al ras. Pero para hacer este modelo está bien, y no sobresale mucho.
lo que es la parte esta cóncava. Miren el modelo. Tiene su precinto de seguridad acá. Podemos quitarlo. Y vamos a ver el motor. Oh, sí. Tiene buena potencia. Me hace recordar lo que es la Magic Clip inalámbrica. ¿Sí? Prueba de fuerza o de velocidad. Esta que estamos acá. Sí, mira, escuchen. Sí. Está muy buena. Tiene su precinto de seguridad acá cuando les llegue este modelo. Vamos a ver qué más trae la caja. No trae más nada este modelo. Muy bien, no tenemos más que solamente nuestra máquina, los 4 peines, y tiene un motor idéntico a la Magic Clip. Tiene un buen sonido, una buena velocidad, y me gusta mucho su diseño. El negro juega muy bien con el dorado, su presentación que es la que y tú te preguntarás cuánto cuesta esta máquina inalámbrica, esta Magic Clip. Te lo revelo, $39,99 cuesta esta máquina acá en el mercado. Déjame en los comentarios si te gustaría obtener una de estas y de esa manera poder tenerla. Y esto es solamente para el Ecuador. Aquí estamos en Ecuador, la pude conseguir para hacerles un review acerca de esto, si es conveniente o no. Para mí sí, si estamos empezando en esta arte de la barbería. Como les mencioné, tiene un motor idéntico, fuerte igual que la Magic Clip, y lo que es esta cuchilla cóncava, aunque no es tan, si ustedes la pueden observar, no tiene esta cucharita, solamente tiene estos dientes, pero no es tan pronunciada, no salen tanto. Puede ser hasta una semi plana. Ustedes la pueden observar acá, no es tan pronunciada en comparación con otras. Muy bien amigos, eso es todo lo que tenemos para este video del día de hoy. Peines del 1 al 4, tiene su pomita de aceite para lubricarlo, su protector para tenerlo acá y su cargador que tenemos en esta zona acá. Muy bien, déjame en los comentarios si está entre tus posibilidades comprar esta máquina. Te la recomiendo totalmente. Recuerda suscribirte, darle like y compartir este contenido. Recuerda chequear otros videos que tengo relacionados con el canal, cortes sombreados, cortes básicos, cortes a tijera, y de esa manera ver tu comentario y tu buen apoyo con un like. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.